Bueno, pues entonces estamos listos para recibir la palabra de Dios. Pues vamos a invitar a nuestro hermano querido, siervo del Señor, hombre de Dios, el pastor Mike Viveros. Un aplauso, por favor. Amén. Sí, los miro muy serios. Mis hermanos, pueden abrir sus Biblias a Salmo 13. Salmo 13. Ahorita en la iglesia estamos pasando tiempo, el verano, en los salmos. Y para mí siempre es un privilegio, ¿verdad?, de poder compartir la palabra del Señor. Hoy en la mañana estaba compartiendo con el rebaño de Dios ahí en Vista y le estaba diciendo que siempre es un privilegio, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, de compartir la palabra del Señor, porque en veces, como yo no sé cómo, de usted, pero yo siempre le doy gracias a Dios que me ha escogido, que desde el vientre de mi madre me estaba formando, como vemos en Salmo 139, ¿verdad? Y Dios es tan bueno con cada uno de nosotros, amén. Y debemos de estar agradecidos con el Señor y lo bueno que es con nosotros, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a entrar al Salmo y vamos a orar. Si me acompañan en orar. Señor, venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, Señor. Señor, agradecidos estamos, Señor, en nuestros corazones, Señor, de poder, Señor, reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, y poder ver tu palabra, escudriñar tu palabra y ver tu corazón, Señor, a través de estos autores, Señor, que tú inspiraste, Señor, para escribir estos libros de la Biblia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que me hagas a un lado a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que usa mi mente, mi boca y todo mi ser, Señor. Ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra, tu corazón, para tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo su pueblo dice: amén. Bueno, Salmo 13. Usted nunca ha pasado por tiempos difíciles o tormentas de la vida, ¿verdad? Que en veces nuestras emociones toman control y cuando menos lo pensamos, estamos haciendo malas decisiones. ¿Soy el único? ¿No oigo un amén? ¿Amén? Bueno, este Salmo 13, mis hermanos, obviamente el autor es David de este Salmo. Y este Salmo probablemente fue escrito por David en sus tiempos difíciles, cuando él tuvo que huir del rey Saúl. El rey Saúl lo perseguía, ¿verdad? Algunos creen que tal vez fue cuando había huido de su hijo Absalón, pero es probable más que escribió este salmo durante los problemas que tuvo con el rey Saúl. Hubo momentos, especialmente en una ocasión, cuando David habló con Jonatán acerca de la situación entre él y Saúl, padre de Jonatán. Y David le había comentado a Jonatán, ¿verdad?, de qué tan cerca él estaba por ser muerto por medio de su padre, el rey Saúl. Miren la pantalla, se lo voy a leer de la Nueva Tradición Viviente. En 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3, dice: entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien de nuestra amistad. Si ustedes no saben, ¿verdad?, David y Jonatán eran buenos, muy buenos amigos. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán para que lastimarlo. Una pregunta. Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. David le está diciendo a su amigo Jonatán, hijo del rey Saúl, que estaba persiguiendo a David, le está diciendo, le está proclamando: hey, ¿sabes qué? Tu papá está detrás de mí, me quiere matar, y así de corto estoy de ver la muerte por medio de tu papá. David, como nosotros, ¿verdad?,
tuvo muchas situaciones en su vida, tuvo muchas situaciones en su vida donde realmente, y como veremos ahorita en este salmo, que también nos va a aplicar a nosotros, ¿verdad? Que las emociones de David estaban corriendo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿verdad? En veces estaba en la cima de la montaña y en veces estaba en el valle. Pero la gracia de Dios en la vida de David, como en la de nosotros, vemos, y esto es algo que David tiene por costumbre en sus salmos, que David comienza, ¿verdad?, sus salmos con angustia, pidiéndole a Dios cuándo lo va a defender, cuándo va a hacer algo a su lado, ¿verdad? Pero realmente su angustia se convierte en cánticos. Qué bonito, ¿verdad?, que de poder ver las circunstancias de la vida, las tormentas de la vida, que en los momentos, ¿verdad?, parecen ser una tormenta difícil, pero a lo largo vamos a ver que esa tormenta solamente vino de Dios para que Dios la usara en nuestras vidas. Y como veremos con David, muchas de las veces la circunstancia no cambia, pero Dios cambia nuestro corazón en medio de la circunstancia. Obviamente David fue inspirado por Dios, ¿verdad?, para escribir estos salmos que también nos puede ayudar a usted y a mí en tiempos difíciles. En este breve salmo, mis hermanos, David habla de 6 cosas, a lo que veremos en 3 secciones. Mire la pantalla. Primero, en la primera sección vamos a ver que David va a expresar sus sentimientos mientras ve su problema. Esto lo vamos a ver en versículo 1, versículo 2. 3, sus enemigos y su petición en versículo 3 y 4. Y la tercera parte, su fe y su alabanza en versículos 5 al 6. Y en versículos 5 al 6 vamos a ver que ese problema, esa situación, esa angustia se convirtió en alabanza. Y vamos a aprender, mis hermanos, de cómo, con David, de cómo también podemos ver las circunstancias, las circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero vamos a acabar dándole honra y gloria a Dios. Amén. Miren versículo, vamos a ver la primera parte o la primera sección donde David trata con sus sentimientos y con el problema. Miren versículo 1 al 2. ¿Qué dice David? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Nunca han hecho esa pregunta? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vamos a pasar aquí. En esta primera sección, David, aquí vemos, ¿verdad?, que hace una serie de preguntas retóricas realmente, diseñadas según él para motivar a Dios a responder a su oración. ¿Hasta cuándo? No una vez, no 2 veces, no 3 veces, pero 4 veces. En estos 2 pequeños versículos, David le pide a Jehová, a Dios, ¿hasta cuándo vas a responder a mi situación? David se sintió ignorado, se sintió olvidado por Dios. Y David pensaba que su circunstancia o su situación iba a continuar. Y él se hacía la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto, Dios mío? No sé por qué sigo pateando esto aquí, ¿verdad? Pero se oye un poco, ¿verdad? Lo digo personalmente por mi experiencia, ¿verdad? Que en mi vida, que a veces yo hago esto. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a dejar que ocurra esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Y con un profundo dolor en su corazón,
David lamentó pasar cada día en esta angustia, en esta situación angustiosa. Y David realmente había pensado que Dios lo había abandonado, que Dios se había olvidado de él. Y en esos momentos donde David pensaba que Dios lo había abandonado, David sintió en su corazón tanta tristeza, que en esta circunstancia, ¿verdad? Que David, sintiendo esta tristeza, comenzó a dejar que sus emociones, que estaban así, tomaran control. Y como vemos, ustedes conocen la historia de David. David hizo muchas malas decisiones en su vida. Y como resultado pensó que Dios lo había abandonado y que sus enemigos habían vencido a David. En estos versículos, mis hermanos, David lucha con sus sentimientos, sus emociones y el problema. Y obviamente el problema era Saúl, ¿verdad? Que quería matarlo y que David tuvo que huir, pero en su soledad David luchaba con sus emociones y con sus sentimientos. ¿Nunca se ha sentido así? Acuérdese, Dios ya le había prometido a David el trono de Israel. Y con esta circunstancia, ¿verdad? Parece que esa promesa que Dios le había dado a él, estaba lejos la coronación de David para ser rey de Israel. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Quiero que detengan su lugar aquí. Quiero que vayan a 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a ver brevemente, vamos a leer, donde Dios por medio del profeta Samuel. Me encanta oír las Biblias y las páginas de la Biblia. Si usted tiene su aparato, no se me ofenda, ¿ok? Pero la Biblia es algo emocionante para mí, ¿verdad? Conozco mi Biblia, sé dónde está. Y usted me puede dar una copia de la misma Biblia, pero no la voy a conocer para nada. Pero mi Biblia personal, la agarro, la abrazo, la conozco, la beso, porque es como si estuviera besando a mi Señor, ¿verdad? Pero 1 Salmo, capítulo 16, Samuel es enviado a Belén. Ya para este tiempo ya Dios Dios había realmente abandonado a Saúl. Pero miren versículo 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me unjarás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? En otras palabras, en estos tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuando un profeta se presentaba, ¿verdad? Los ancianos de donde vivían, ¿verdad? Pensaban: no, pues este viene a juzgarnos. Por eso hacen la pregunta: ¿vienes con paz o vienes con juicio de Dios? Versículo 5. Él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Lo que David está viendo: mira este varón, pelo largo como Fabio, ¿verdad? Alto,
el six-pack, ¿verdad? Guapísimo, ¿verdad? Toda la apariencia de un rey en los ojos de Samuel. Y él dijo, no, pues este es, ¿verdad? Pero mire qué pasa. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas, queda el escuincle. Que realmente comentaristas creen, que yo también estoy de acuerdo, que para Isaí David era el insignificante. Dice, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 2, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Damas, usted pueden decir, ¿verdad? Guapísimo el varón. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el insignificante en los ojos de su padre. Jehová, regresen al Salmo 13. Jehová había escogido a David. Bueno, pues David en este momento de su vida estaba huyendo de Saúl. Y lo que se le había prometido de ser rey de Israel un día de estos, ese acto o la coronación se miraba aún más lejos. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Saúl hacía lo malo y Dios no lo juzgaba. David hacía lo bueno y se sentía abandonado por el Señor. ¿Nunca se ha sentido de esa manera? Se siente un poco irónico, ¿verdad? Pero desafortunadamente ese es el caso en veces. David ciertamente estaba perturbado en su corazón por lo que estaba haciendo Saúl, pero le preocupaba más lo que el Señor no estaba haciendo por él. Sí, David estaba triste por lo que le estaba haciendo, pero estaba más preocupado por lo que Jehová no estaba haciendo por él. ¿Hasta cuándo? David pregunta 4 veces. ¿Hasta cuándo? Yo creo que es una pregunta válida para una persona que está perfectamente en paz con Dios. La semana pasada enterramos a una hermana, mi última hermana. Éramos 8 y ya nomás quedamos 2, los 2 más jóvenes, ¿verdad? Y cuando mi hermana se había enfermado, entró por una cosa y luego le hicieron unos exámenes y se dieron cuenta que tenía 3 arterias tapadas. Y le habían dado algunas opciones, ¿verdad?, de cómo tratar el problema, pero ella escogió de una cirugía de corazón. Bueno, pues en la operación le pegó un derrame durante la operación. Y normalmente cuando le hacen una cirugía de corazón, el paciente o la paciente se despierta 4 o 5 horas después. Mi hermana duró 4 días sin despertar.
Y los doctores estaban preguntando, pues, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues vinieron a la conclusión que le había pegado un embolio, un stroke durante la operación, a lo que afectó su lado derecho de su cerebro. Y me acuerdo que estábamos toda la familia ahí en el hospital y yo estaba allí con unos sobrinos, hijos de mi hermana. Y yo me preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor, la vas a sanar? Porque lo que yo había hecho y lo que estaba haciendo con mi familia, mis sobrinos ahí en el hospital, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, manifiesta tu poder, tú eres el creador de todas las cosas, para ti esto no es nada. Sana a mi hermana, yo sé que lo puedes hacer, no hay ninguna duda en mi corazón que no lo puedes hacer, lo puedes hacer. Y pasaban los días y entre yo mismo decía, Señor, ¿hasta cuándo la vas a sanar? Manifiesta tu poder para que mis sobrinos vean tu poder. Bueno, el resultado desafortunadamente fue que falleció. Y pues yo le estaba preguntando al Señor, bueno, Señor, ¿ahora qué les digo a ellos? Yo estaba orando enfrente de ellos, pidiéndote que manifestaras tu poder en ella. Ahora no quiero que ellos piensen que tú no tienes poder. ¿Qué les voy a decir? Y el Señor claramente me dijo, era el tiempo de ella. Y me dio la imagen en mi mente, ¿verdad? Tenemos la fecha de nacimiento y tenemos la fecha de nuestra muerte, que solo Dios sabe. Esa línea pequeña que está en medio es nuestra vida. Breve, pero tiene un fin. Y el Señor me dijo, bueno, pues era su tiempo. Yo todavía batallando con el Señor, ¿y por qué les voy a decir a mis sobrinos? Y Él me dice, diles de mí, háblales de mí. Y gracias a Dios, bueno, mi hermana era creyente y se fue a la presencia del Señor, pero, ¿verdad? Pero como una de las hermanas me acaba de decir ahorita, no somos de palo, ¿verdad? Y especialmente orando por mis sobrinos y mi sobrina, ¿verdad? Que ahorita están tratando de averiguar qué hacer con todo. Pero ¿hasta cuándo? Es una pregunta válida para creyentes, ¿verdad? Que están perfectamente en paz con Dios. Podemos hacerle preguntas a Dios. Incluso los creyentes, ¿verdad? Que van a ser martirizados en la tribulación o la era de la tribulación, hacen la misma pregunta. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 10 dice esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban con gran voz diciendo, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Creyentes que van a salir de la tribulación, sus almas están delante del Señor, ellos están viendo desde el cielo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Cuando estamos en problemas o pasando por tiempos difíciles y oramos pidiéndole ayuda al Señor, pero no la recibimos en veces, tendemos a sentirnos abandonados por Dios, amén. Es lo que David está sintiendo aquí. Y ahí es cuando nuestras emociones están así. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y sí o no, ¿verdad? Que realmente causa malas decisiones en nuestra parte. Y si no sabemos cómo controlar esas emociones, peor las cosas se van a poner. Y cuando estamos en ese estado, ¿verdad? Es peligroso dejarnos llevar por nuestros sentimientos porque son engañosos en veces.
¿Se acuerdan lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Acuérdense, vimos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que Dios ve ¿qué? El corazón. Podemos burlar a todos, pero a Dios no se le puede burlar. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo lo que hacemos en esta vida, mis hermanos, vamos a tener que dar cuenta, las malas como las buenas. Lo que Jeremías está diciendo aquí, que confiar en el corazón es solo otra forma de confiar en el hombre. Y es por eso que tenemos que examinar, dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11, examinar ¿qué? Nuestro corazón. Examinar nuestro corazón, ¿verdad? Y averiguar en nuestro propio ser de que cuando estamos viniendo delante de Dios, nuestro corazón está puro delante de Él. Porque no podemos engañar a Dios. Él ve todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Hasta este punto el profeta Jeremías ha dado razones para tener cuidado, para que los israelitas no se inclinaran al corazón de ellos. Ellos estaban listos de irse al cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Y Jeremías les estaba advirtiendo lo que Dios iba a hacer con ellos. No dependan en su corazón es engañoso. Y le dice Jehová a Jeremías, es mejor confiar en Dios, quien examina el corazón y ve el corazón del hombre y puede cambiar el corazón del hombre. Pero al mismo tiempo debemos reconocer cuán engañosos son nuestros sentimientos. Es Dios, mis hermanos, que examina nuestros corazones. Y es Dios que nos puede tomar en medio de nuestra circunstancia y subirnos encima de nuestras tormentas, nuestras emociones que la vida trae. ¿Y saben qué, mis hermanos? David aprendió con el tiempo, obviamente, ¿verdad? A reemplazar la pregunta ¿hasta cuándo, Señor? Afirmando, Señor, mi vida está en tus manos. Y esta es una buena lección para nosotros, amén. Es una buena lección que debemos de entregar todo al Señor. Señor, aquí está esta situación, aquí está este problema. Tú sabes lo que está pasando, está en tus manos, Señor. Ahora veremos la segunda sección, versículo 3 al 4. Y aquí David se enfoca en sus enemigos. Miren versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Vamos a pasar aquí. En versículo 3 David clama a Dios en su petición que responda y que le revele que Él está cerca de él. Y la razón lo vemos en versículo 4, para que sus enemigos no se alegran de que han vencido a David. Lo que David le está diciendo aquí, Señor, respóndeme para que mis enemigos no vean que me han vencido. Es bueno tener paz en nuestro interior, amén. Es bueno tener la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando hacemos decisiones grandes, tenemos que tener la paz de Dios. Cuando hacemos decisiones pequeñas, tenemos que tener la paz de Dios. Cuando somos atacados,
Necesitamos la paz de Dios. Y necesitamos en esos momentos saber que Dios está con nosotros y que Él nos va a proteger. En esta sección David oró al Señor y le hizo 4 peticiones. La primera fue: mira o mírame. Una oración para que el Señor pusiera su mirada en su siervo para que lo examinara. Acuérdense, David pensaba que Dios lo había abandonado. Y con esa petición, mira o mírame, David está pensando que Dios había volteado su rostro de él. Ya Dios no me está viendo. David sintió que Dios lo había, ¿verdad? Que Dios había ocultado su rostro de David, y David quería o pensaba que Dios regresara a verlo de nuevo. Ve a tu siervo. Pero usted como yo sabemos que David, que el Señor no se olvidó, no abandonó a su siervo David, sino que al mismo tiempo, como nosotros, David, el Señor está haciendo algo en David. Como veremos al final, la circunstancia de David no cambió, pero lo que cambió es Dios cambiando el corazón de David. Eso lo vamos a ver en la última parte. La segunda petición de David en estos versículos fue que el Señor le respondiera, le enviara algún tipo de aliento. Una vez más, David se sintió abandonado, que sus oraciones no lograban nada. Y en veces, mis hermanos, la tardanza de Dios no quiere decir que Dios no nos está oyendo. No es tardanza de Dios, sino que es el perfecto tiempo de Dios. Es el perfecto tiempo de Dios. Me acuerdo, me han oído decirlo y lo comparto, que me acuerdo, algunos de ustedes conocen mi testimonio, que el Señor me rescató de varias cosas. Pero yo cuando entregué mi corazón al Señor, yo estaba en una prisión. Primero me enviaron a la prisión estatal de California. Y ahí yo le estaba pidiendo a Dios, todavía no era cristiano. Yo le pedí a Dios: Señor, líbrame de esto. Ya me voy a portar bien como lo había hecho años atrás. Me arrepiento, pero me arrepiento que me hayan agarrado, es lo que me arrepentía. Y yo le oraba al Señor, yo le pedía al Señor: Señor, líbrame de esto, porque saliendo del estado de California, la federal me quería levantar para otros cargos. Yo le pedía al Señor: Señor, no me envíes para allá. Y le rogaba y le pedía al Señor. Y bueno, pues me levantó la federal y me dieron 5 años más. Unos años, 3 años después me convertí al Señor. Y cuando me convertí al Señor, el Señor me habló claramente y me dijo: ¿te acuerdas cómo me estabas pidiendo que te sacara en ese tiempo? Si te sacara de ese tiempo, ¿sabes qué? Ibas a regresar a lo mismo. Te tuve que dar otros 5 años más. El tiempo fue perfecto de Dios. Si me hubiera sacado anteriormente, voy a regresar a lo mismo. Pero Dios dijo: no, ¿sabes qué? Te voy a dejar pensar un poquito más. Un poquito más. Yo con 2 meses estuviera bien, pero Él me dio otros 5 años, ¿verdad? Pero es el perfecto tiempo y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Alumbra mis ojos fue la tercera oración de David aquí. Esto implicaba no solo una iluminación espiritual, sino que también una fortaleza física y emocional. Acuérdense, las emociones de David están así. Cuando la mente y el cuerpo están cansados, mis hermanos, ¿saben qué? Nos vamos a desanimar fácilmente.
Quizá David pensaba que estaba en peligro de muerte porque Saúl lo quería matar. Y en su mente estaba diciendo, si muero, ¿qué va a suceder con el trono? ¿Qué va a suceder con Israel? Usted como yo conocemos la historia de cómo David fue escogido por Dios, como acabamos de leer, para reinar en Israel. Y no nomás para reinar en Israel, sino que por medio del linaje de David llegaría el Mesías, el Señor de señores, Jesús de Nazaret. La cuarta petición de David fue que Dios no lo dejara que sus enemigos lo vencieran. Dios no iba a dejar que los enemigos de David tuvieran el placer de decir, he vencido a David. ¿Qué dijera Dios? ¿O qué dijeran de Dios? ¿Qué no habías prometido a este varón que iba a ser rey de Israel? Ahora sus enemigos lo han vencido. ¿Qué clase de Dios tienes? Pero como acabo de mencionar, Dios conocía la historia de David desde el principio hasta el fin, así como Dios conoce su historia, mi historia, desde el principio hasta el fin. Y Él tampoco va a dejar que el enemigo nos vence a usted y a mí. Como acabamos de oír, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, Dios no hace las cosas a medias. Él completa lo que Él está haciendo en usted y lo que está haciendo en mí. O tal vez para muchos de nosotros la cosa es más lenta, ¿verdad? Pero eso puede ser por varias razones. Desobediencia. Puede ser por varias razones que lo vamos a dejar para otro día. Pero Dios no hace las cosas a medias, mis hermanos. Ahora vamos a ver que como David está acostumbrado en sus salmos de comenzar sus salmos, tal vez quejándose, ¿cuándo vas a juzgar a mis enemigos? Pero como David está acostumbrado en la mayoría de sus salmos, él comienza de esa manera, pero acaba en alabanza. De angustia a alabanza. Miren versículos 5 al 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En otras palabras, Dios ha sido bueno conmigo. Una de las cosas que yo he aprendido de los mensajes del pastor Chuck Smith, el que había comenzado el movimiento de Calvary Chapel, y hasta la fecha todavía lo oigo, ¿verdad? Todos los días que me voy a caminar tengo la aplicación de sus mensajes. Y una de las cosas que yo he aprendido de él, y él dice que lo que no entiende lo que Dios está haciendo siempre regresa a lo que sí entiendes de Dios. Dios me ama, soy hijo o hija de Dios, tengo promesas en el Señor, ¿verdad? Me va a dar un cuerpo nuevo, ¿verdad? Un cuerpo de un Arnold Schwarzenegger joven y un pelo de Elvis Presley. En estos versículos David cierra este salmo regresando a lo que sí entiende de Dios. ¿Qué entendió de Dios? David dice las misericordias de Dios. David, encerrando este salmo, está diciendo qué tan misericordioso ha sido Dios conmigo. David también en su corazón dice que se alegró de la salvación de Dios. Y luego también David dice que Dios ha sido bueno con él. David regresó a lo que sí entendía de Dios. Con ese entendimiento todo se convirtió en cántico y alabanza a Jehová, mis hermanos.
Y eso es una buena lección para nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos pasando por tiempos de signos en nuestras mentes, esto también va a pasar. Tal vez no inmediatamente, pero voy a acabar alabando a mi Señor, porque mi Señor sabe lo que está pasando aquí desde el principio. No le agarra nada de sorpresa al Señor. David llegó a entender que Dios seguía en su trono y que Dios no iba a cambiar. Dios seguía igual. El que cambia somos nosotros, amén. Miren los primeros 4 versículos, las emociones de David así. La misericordia de Dios, mis hermanos, su amor constante, era todo lo que necesitaba recordar David, y David entendió que Dios nunca le había fallado, no, Dios nunca lo había abandonado. Y David regresó a las promesas de Dios, a lo que sí entendía de Dios. Mis hermanos, el pueblo de Dios no vive en explicaciones, en sentimientos o en emociones, sino que usted como yo y todo el pueblo de Dios vivimos por las promesas grandes de Dios para nosotros. Y esas promesas, mis hermanos, no cambian el carácter de Dios. Esas promesas cambian el carácter de nosotros, de confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, ¿saben qué? Nos va a llevar a regocijarnos en medio de la situación. Voy a confiar en Dios. Me voy a regocijar en el Señor. Mis hermanos, las circunstancias de David no cambiaron al instante, pero en todo esto el Señor cambió a David. El Señor cambió a David. La circunstancia de David no cambió. Saúl todavía lo seguía persiguiendo, todavía lo quería matar. No cambió la circunstancia de David, pero lo que sí cambió fue el corazón de David. Es como en mi situación, ¿verdad? 5 años más, no cambió mi situación, Señor. Yo con 2 meses la hubiera pensado bien, pero el Señor dijo, no, te voy a dar otros 5 años más para que la pienses bien, ¿verdad? Mis hermanos, cuando las circunstancias se ven insoportables, así como David, podemos poner nuestros ojos en Dios y eso va a cambiar toda la perspectiva. Eso cambia toda la perspectiva. En el proceso Dios nos cambia a nosotros por medio de tiempos difíciles, por medio de circunstancias. Y cuando pase la tormenta, cuando pase toda la cosa, esa angustia se va a convertir en alabanza. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu paciencia con nosotros, Señor. Oh, Señor, que tan bueno eres. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Y te seguimos pidiendo, Señor, que tú sigas, Señor, cuidando tu rebaño aquí en Maranata, Señor. Que le sigas dando visión al pastor Kenny, Señor. Que tu perfecta voluntad, Señor, esté en el corazón de él y de la iglesia, Señor. Señor, gracias te damos por el privilegio, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Bendice este rebaño. En el nombre de Jesús. Y todo su pueblo dice, amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.